Buenos días, ¿cómo están? Bien. Por la experiencia del domingo pasado me aseguré al 100% de dejar en la puerta mi bosquejo, porque no quería que me pasara lo que le pasó a Lucas el domingo pasado, pero aún así es el Espíritu Santo de Dios quien nos mueve, quien nos muestra, quien nos enseña. En el 2009, más o menos, finales del 2009, inicio del 2010, yo empecé un tipo de comunicación con un grupo famoso, por lo menos para mí. Es un grupo de comediantes argentinos. Por ahí tal vez se le viene a la mente quién es. Es un nombre francés el que ellos tienen, Lelutier. ¿Alguien ha sabido eso? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si quieres saber más de Lelutier, acérquese a mí y platicamos. Es un tema que me apasiona, mis papás lo saben. Cuando yo los descubrí, pasaba horas de horas viéndolos, me sé su historia. Y me llegaron a cautivar y es uno de mis pasatiempos favoritos. Bueno, la Gigi se enoja cuando yo miro ya jornadas completas de videos de ellos. Ella mejor se va a orar. Y fíjense que es un grupo famoso y va por todo el mundo presentando su espectáculo. Y a mí me gustaron tantos que yo dije, bueno, voy a hacer la prueba y los voy a contactar para ver si por ahí es factible que ellos puedan venir a Guate. Y escribí un correo. A la semana me contestan y me dicen, mucho gusto, Pablo. Varias personas nos han escrito de Guatemala y la verdad es de que dentro de nuestros planes de este año es encontrar un nuevo país al cual ir. Y Guatemala es uno de los primeros que queremos visitar. Entonces yo emocionado porque en primer lugar me habían contestado y en segundo lugar por lo que me contestaron. Entonces la primera pregunta que me hicieron, ¿es usted promotor de eventos? A menos que una alabanza o algo así sea un evento, no. Pero déjeme ver qué puedo hacer, les respondí, ¿verdad? Con tal de que vinieran. Entonces escribo otro correo en el mismo momento y me comunico al Teatro Nacional, al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y digo, soy Pablo Suárez, nadie me conoce, pero tengo la oportunidad, una posible y remota oportunidad de que Lelutier venga a Guatemala. No había pasado ni un minuto de que mandé el correo y me estaban llamando, el director del Teatro Nacional. Y me dice, hablo con Pablo. Sí, acabo de recibir su mail, yo soy fanático de ese grupo, me dice. ¿Usted es promotor? No. ¿Y cómo piensa hacer? No sé. Véngase a hablar conmigo, me dice. Yo estaba de vacaciones, obviamente estaba en la U. Y fui al siguiente día. Y al siguiente día me tenían preparado la mesa de la junta directiva con todos los directivos, calendario en mano. Yo llegué con mi pantalón de lona y mi playera, como en ese entonces, y sigo vistiéndome, ¿verdad? Y el director, que yo no lo conocía, me dice, bueno, señores, él es Pablo Suárez, él va a traer a Lelutier aquí a Guatemala. Entonces me empiezan a decir, mire, tenemos full agenda, pero habemos varios acá, y todos emocionados, puros niños me decían, yo tengo todos sus videos, yo tengo toda su serie, no sé qué. Y empecé a sudar. Tenemos organizado todo el año, pero podemos hacer un espacio. Bueno, déjeme ver. Empecé a conocer gente que había trabajado con otro tipo de espectáculos, nos fuimos a meter con el Banco Industrial, nos fuimos a meter con otra cosa, encontrando gente afín al grupo. Y me decían, mira, por tema de plata y patrocina, no te preocupes, lo podemos armar. Hicimos un presupuesto y mandamos toda la información al grupo. Me respondieron y me dijeron, vamos bien, mándenos fotos o planos del lugar donde estaríamos. Me brindaron, eso es un tesoro que yo guardo, porque para mí el Teatro Nacional es algo mágico. Me dieron los planos del Teatro Nacional, de tramoyas, de escenarios, de fosas. Me metí hasta lo más profundo con el director del teatro. Vos tal vez me conoces, me entenderás un poquito más, Elías. Y mandamos la información. No me la creía. Después de varias idas y venidas, me dice, Pablo, tenemos una noticia. Fíjese que cancelamos toda nuestra gira del año. ¿Pero y por qué? Yo no sé si usted no se ha enterado, me dice, pero hay una pandemia que empezó en nuestro país
y por lo que dicen los expertos se está regando rápidamente por todo el mundo. ¿Y cuál es esa? La famosa influenza porcina, 2009-2010. ¿Se recuerdan? La famosa H1N1. Yo les digo, no, yo no sé nada. A los minutos, a los segundos, a los días empezó todo el revuelo de los noticieros advirtiendo lo mortal que podría haber llegado a ser esta pandemia, esta epidemia. Mandaban a todos los niños a vacunarse, a todos los adultos a vacunarse, a tomar medicinas, a advertir de una forma mundial el riesgo mortal de poder contraer la influenza porcina. Hablaban de muertos en diferentes países y fue algo que trascendió mundialmente a tal punto que yo digo, bueno, tienen sus razones para haber cancelado, ¿verdad? Y esa es la experiencia más cercana que yo he tenido con una situación que se riega tan rápido y que arruina planes. La verdad, yo creo que no voy a poder cumplir mi deseo de ver a Lelutier porque ya 2 de ellos fallecieron. Sí, son grandes. Tienen 50 años de trayectoria. Y arruinaron planes, arruinaron ilusiones. Y bueno, fue por algo que se extendió rapidísimo y cobró muchas vidas. Y el mundo estuvo lleno de información con respecto a la influenza porcina. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque yo les traigo a conocimiento, por lo menos a recordatorio, una pandemia, una epidemia mucho más mortal que la influenza porcina. Y esa epidemia y ese mal está en medio de nosotros y muchas veces no le damos la importancia. No lo vamos a ver en noticieros, no lo vamos a ver en redes sociales, en correos, ni siquiera predicado muchas veces desde este lugar. Y esa epidemia es la murmuración, es el mal uso de la lengua, es el gran pecado que la Biblia marca como difamar a los demás, como difamar a los hermanos. Hablando con don Roberto la semana pasada me decía, ¿está listo para el otro domingo? Sí, le dije yo con voz entrecortada. Y me dice, ¿se ha dado cuenta cómo todas las semanas ha ido cazando el tema, ¿verdad? Para lo que estamos hablando. Entonces me tomé la tarea de ver cuáles eran los temas anteriores. Amaos unos a los otros, edificaos unos a los otros, orar unos por otros, sobrellevar las cargas, enseñándoos, soportándoos, perdonándoos, consolándoos. Y llega mi tema. Así que espero que se hayan preparado. No, espero que no se hayan preparado para el tema de hoy. Y es el primer mandamiento con respecto a lo que la Biblia habla del ministerio unos a otros, que es en negativa. Y es, no murmuréis los unos de los otros. Alguien escribió con respecto a esta epidemia, a este mal, la lengua. Soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús. Yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en alas del viento. No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar y a menudo también son inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. La lengua. Todos hemos estado en situaciones dentro de una iglesia local, que ese es el tema que hoy nos compete estudiar, en el cual esta epidemia, esta situación ha arruinado reputaciones, ha arruinado amistades, familias. Y créanme que yo soy el primer sorprendido de la cantidad de versículos, de la cantidad de espacio que la Biblia toma para hablar, señalar, condenar y proponer una solución con respecto a este tema. Y por eso es de que yo traje los versículos hoy en presentación, porque son muchos. Entonces no pretendo que ustedes los busquen, pero sí lo que sí voy a pedirles es que vayan poniendo atención a los versículos. La mayoría está en Proverbios, como una sabiduría, como una muestra de sabiduría. ¿Quieres saber una partecita de lo que la Biblia enseña con respecto a este tema? Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo,
Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Siguiente, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el Espíritu Santo, por medio de Santiago, va a ocupar un capítulo completo para hablar acerca de la lengua. Yo quiero que leamos el capítulo 4, tal vez eso si lo puede buscar para tenerlo ahí a la mano. Santiago capítulo 4, versículos del 5 al 9. Ya lo tiene. Mire lo que Santiago va a plantear con respecto a la lengua y las consecuencias de pecar, murmurando, chismeando y haciendo mal uso de la lengua. Santiago capítulo 4, versículos 5 al 9. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué problema el de la lengua. Qué problema el de expresar lo que en algún momento al corazón y la mente llega que no es correcto. Y si se da cuenta, la comparan con un pequeño fuego. Ningún incendio forestal inicia con grandes áreas consumidas. Perdón, capítulo 3. Perdón, esto estaba mal. Gracias, Pam. Ninguna incendio forestal inicia con grandes cantidades, inicia con algo. Si se dan cuenta los investigadores, eso es lo que buscan, las causas, ¿verdad? Esto no lo saben mis papás, pero confesando, ¿verdad? Yo de Wiro tengo un amigo todavía, pero que él tenía una propiedad muy grande, Oscar Rodríguez. Y en vacaciones yo pasaba semanas con él. Después de vacaciones me iba pónganle un lunes, y mi papá pasaba, porque era la ruta de mi papá después de trabajo, pasaba martes a recogerme, no me iba, miércoles, jueves, viernes, tal vez por ahí sábado, ¿verdad? Y pasaba así semanas con muchos amigos. Y este cuate era bastante osado, ¿verdad? Y tenía una propiedad grande. Y en algún momento se nos ocurrió la brillante idea de jugar con fuego. Y ustedes conocen la casa de él. Y empezamos haciendo una pequeña fogata, pero como éramos tan inteligentes, ¿verdad? Era verano y la propiedad era grande. Ya saben lo que pasó, ¿verdad? Empezamos con una pequeña fogata y se nos salió de control. A tal punto que a la par había un taller y los mecánicos se dieron cuenta y llevaron cubetas de agua y toda la cosa. Y la mamá de Oscar nos castigó. Eran tan cercanos que mi mamá, como siempre lo decía, con todo y nalgas, ¿verdad? O sea, parejo. Yo terminé, no quemado, no se asusten tampoco, pero terminé, no voy a decir negro porque lo soy, pero manchado de ceniza y todo, porque en mi ilógica quería intentar apagarlo. Y esa cosa cada vez iba más, se nos salió de control. Yo dije, no hombre, si un fosforito fue el que encendimos. Así es la lengua. Algo tan ingenuo, tan pequeño que creemos de que aquí se va a quedar. Santiago dice que quema un bosque completo. ¿Cuánto daño puede hacer la lengua y la murmuración? Y más en una comunidad de fe como nosotros, en una parte del cuerpo de Cristo que somos nosotros, una iglesia local.
buscando ahí encontré algunas características que la Biblia enseña con respecto a la lengua. Escuche lo que dice la Biblia de la lengua, que es malvada, engañosa, perversa, corrupta, aduladora, difamante, inmunda, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual, vil, etcétera, etcétera, etcétera. Llegando a este punto nos damos cuenta de lo importante que es este tema a la luz de la Biblia, a la luz de una vida cristiana que el Señor nos manda a vivir. Gracias a Dios por el ministerio los unos a otros, amor, perdón, enseñanza, consuelo. Pero dése cuenta que este es un tema igual de importante y es una llamada de atención para todos. Yo le decía a Eric hoy en la mañana que cada versículo que yo leía era una bofetada y casi que me daban ganas de no ponerlo, pero dije, no, es la verdad y tengo que aprenderla. Quiero basarme en un versículo, Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Pablo a los efesios le hace la siguiente demanda: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Les decía hace un ratito, este versículo está enmarcado en el capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 17, en donde por lo menos en mi Biblia dice la nueva vida en Cristo. Es una demanda y va a ser un botón, una muestra del cambio que el Señor va a empezar a realizar en mi vida. Y uno de esos cambios es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Este versículo está enmarcado dentro de las evidencias de la nueva vida en Cristo. Y si nosotros venimos acá con un corazón regenerado delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo, somos sus hijos, nos compete entender y acatar que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Cuando Pablo usa el término corromper, muchas veces lo usamos nosotros en un contexto político más que cualquier otra cosa. Pero el sinónimo de corromper es podrido. Podrido. En alguna oportunidad, cuando iba al colegio, a la universidad, llevaba comida. Y a veces o no me daba tiempo de comerla, o simplemente no me la comía, y pasaba en la mochila 1, 2, 3 días. Hasta cuando allá en la casa preguntaron, ¿alguien ha visto el Tupper X? Yo iba a mi mochila. Pregúnteme cómo le hacía para no asquearme. Y encontraba un pollo de hace como 4 días. ¿Y qué es lo primero que usted hace cuando encuentra algo así, o cuando se va la luz y la refri se queda sin energía? En mi casa lo primero que es mirar si alguien más puede hacer, o llevémoslo a la casa de tu tía y todo, lo que se pueda descomponer. Lo otro, comámonoslo o vemos qué hacemos, ¿verdad? Y aún así habían cosas que se podrían. ¿Qué hacía usted con esas cosas? ¿O qué hace con ese tipo de cosas? ¿Qué cree que hacía yo cuando encontré ese pollo de 5 días en mi mochila? Me lo comí, lo regalé, lo llevé a la refri para ver si había un proceso inverso. Se tira, se desecha. El único lugar apto para esa comida descompuesta y podrida es la basura. Es lejos. Porque ni yo lo voy a dar a alguien para que se enferme, ni yo me lo voy a comer para que me enferme. De esa forma, Pablo está exponiendo que las palabras corrompidas es eso. El único lugar que se merecen nuestras palabras corrompidas es en la basura. Y tengo ejemplos de cuáles son esas palabras corrompidas. Solo antes de eso, hay un versículo más, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
Si yo digo que soy cristiano y tengo un problema con la lengua, en primer lugar debería reconocerlo. Si no lo veo, Santiago dice que la religión de tal es vana. Y como les digo, es una muestra, es una evidencia de un cristiano el hecho de no hablar palabras corrompidas. Es una evidencia de alguien que se va a dar cuenta que nosotros somos una nueva criatura en Cristo al no hablar palabras corrompidas. Tuvimos la oportunidad con la Gigi de viajar a Dominicana, República Dominicana. Y estamos en las playas paradisíacas de Dominicana y llega un vendedor como los que hay en cualquier parte del mundo a vendernos artesanías locales de ahí. Entonces llega y dice, hey, te vendo este cuadro. Y lo primero que dije es, ¿cuánto lo menos? Y el tipo se queda así. Tú eres guatemalteco, chico, me dice. Sí, ¿cómo sabes? Le veo. Porque ustedes son los únicos que su primera pregunta es, ¿cuánto es lo menos? ¿Verdad? Al final se lo compré y me hizo un descuento, así que valió la pena. Yo me estaba dando a conocer como Chapín. Después fuimos a comer y lo primero que le digo al mesero es, ¿me regalás un plato de fruta? Aquí no regalamos nada, chico. ¿Tú eres de Guatemala? Sí. ¿Y a usted le regalan las cosas en su país? No, pero así hablamos. Yo no tuve que decir nada más para que ellos se dieran cuenta que yo era un chapín de corazón. La Biblia habla de que si nosotros queremos mostrarnos como hijos de Dios regenerados, como una nueva vida, con una libertad en Cristo, una de las principales características es que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dato interesante, alguien se tomó la tarea de contar cuántas palabras al día uno habla en promedio. Obviamente este es un promedio mundial. Conozco gente de los extremos. 18,000 palabras al día. Eso es suficiente para hacer un libro al final del día de 54 páginas. Y al final del año, usted va a tener 66 tomos de 800 páginas de lo que habló en todo un año. Y haciendo cuentas, para una vida promedio, usted va a hablar 1/5 de su vida. El 20% de lo que usted va a hacer en toda su vida con una edad promedio es hablar. ¿Se da cuenta lo importante que es entender cuán delicado es el tema delante de Dios si vamos a estar hablando el 20% de nuestra vida? ¿Cuántas cosas no podemos decir? Ejemplos de palabras corrompidas y pasemos a Efesios, porfa. No, el anterior. Ahí estás. Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En mismo Efesios capítulo 5, del 3 al 4, hay una pequeña lista, y ahí voy a pasar rapidito, solo como una muestra de cuáles son esas palabras corrompidas. Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros. Parte de las palabras corrompidas es meterse a hablar. No estoy hablando aquí de que, por ejemplo, no se tenga que tocar el tema del sexo, de la manera como Dios lo manda, pero sí de una forma contraria, ni aún se nombra entre vosotros. Palabras deshonestas, dice, ni palabras deshonestas, palabras sin fundamento, chisme, ni necedades. Alguien definió esa palabra necedades como que es un tipo de conversación que satisface únicamente a alguien intelectualmente deficiente. Y yo soy el primero en reconocer que con muchos amigos yo hablo necedades. No usa la palabra que usamos aquí en Guatemala, pero usted ya se le imaginó. ¿Y sabe cuál es el riesgo de hablar necedades? Porque tal vez dan risa y todo lo que pasa, pero en algún momento yo voy a decir algo que no es correcto. Y entre broma y broma voy a empezar a lastimar a la gente. Trujanerías, ¿qué es trujanerías? Son groserías, se refiere a las personas vivas que van a decir cualquier cosa en cualquier momento sin pensarla, ¿no? Y la quinta, y también Santiago va a tomar
un tiempo y un versículo, una parte de un capítulo completo para poder hablar acerca de la murmuración. No solo son conversaciones obscenas, no solo son palabras deshonestas, no solo son necedades, no solo son trujanerías o groserías, es también la murmuración. Y usted sabe que no hay mejor forma de llamar la atención de alguien que decirle: vos, te cuento la última. Si usted está ocupado haciendo algo y alguien llega y le dice: vos supiste la última, o ni sabes qué, vamos a dejar lo que estamos haciendo y vamos a voltear a ver qué. O pintémoslos un poquito más de piedad. Te voy a contar algo para que estés orando. Eso es murmuración disfrazado de piedad. Estoy preocupado por la iglesia. Es un arma que nosotros tenemos bajo la manga para murmurar contra los líderes que Dios ha establecido en la iglesia local. Se cuenta una historia que un discípulo de Sócrates, el famoso filósofo de la antigüedad, que llegó y le dice: maestro, te tengo que contar algo. Y Sócrates, en su inteligencia humana, le dice: momento, necesito que lo pasemos por los 3 filtros. Tal vez has escuchado esa historia, ¿verdad? ¿Qué 3 filtros? ¿Verdad? Entonces, el primero: ¿lo que me vas a contar es verdad? La verdad es que a mí me lo contaron, porque un primo de una tía, de un hermano, del pastor, del anciano y todo, vio más o menos algo. Ah, ok, no es verdad. Va, siguiente filtro: ¿lo que me vas a contar tiene algo de bondad? La verdad es que no, todo lo contrario. Ajá, 0 de 2. Último filtro: ¿es necesario que yo lo sepa? Así necesario no es. Entonces Sócrates le responde a su alumno: entonces mira, no me lo contés. Y esa es una buena metáfora y una buena historia moralmente aceptada, y está bien, pero nosotros no nos podemos quedar con eso para poder aplicarlo a nuestras vidas. Y por eso quiero que vayamos a Santiago capítulo 4 versículo 11. Ténganlo ahí. Y les voy a enseñar unos cuantos versículos más con respecto a lo que la Biblia habla acerca de la murmuración. ¿Ya encontró Santiago 4? Pónganme atención a los versículos que les voy a poner acá. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Yo soy honesto, no sabía que la palabra chisme era bíblica. Siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Salmos 15:3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Eso lo dijo David. Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y no quiero que me tachen de que solo para las mujeres hay. Esto está en un contexto en el cual Pablo está diciendo cuáles iban a ser las características de los diáconos y de las mujeres que iban a acompañarla. Y la palabra calumniador es la misma que se utiliza para definir al diablo. Diablo significa calumniador. Es la misma palabra. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Y ahora sí caemos a Santiago. Santiago 4:11-12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y así como Sócrates tenía sus 3 filtros, yo aquí en estos versículos voy a presentar 4 filtros
o 4 pensamientos que nosotros tenemos que reevaluar. Rapidito, en esos 2 versículos que aparecen. La primera es que nosotros muchas veces tenemos una mala perspectiva acerca de los demás. Mira cómo empieza ese versículo. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. No están hablando en un contexto en donde no se conoce al Señor. Están hablando dentro de la iglesia. Entonces muchas veces nosotros, cuando estamos tentados a hablar más de la cuenta, a murmurar, lo que nos falta es entender el verdadero concepto de lo que es la iglesia. Los hermanos para nosotros son personas rescatadas por el mismo sacrificio de Cristo que yo, por lo tanto, son alcanzadas por gracia y son puestas por el Señor con un propósito eterno para la gloria de su nombre, al igual que yo. Entonces, si yo no entiendo que ustedes y yo somos parte de una iglesia local que compartimos el sacrificio de Cristo, a mí se me va a hacer bien fácil empezar a hablar de ustedes o ustedes de mí. Pero si yo entiendo que estamos en un proceso de crecimiento, de madurez espiritual, yo voy a pensar 2 veces antes de usar mal mi boca. Entonces el primer filtro es tal vez que tenemos un mal concepto o un mal pensamiento acerca de los demás. El siguiente, también lo dice ahí, en Santiago, quedémonos, es que tal vez tenemos un mal concepto de lo que es la ley, porque dice, el que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino al amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El segundo filtro es que tal vez no tenemos idea de cuál es la ley del Señor con respecto a nosotros. Y ahí lo dice claro, amar al prójimo. Y si yo murmuro en contra de mi prójimo, estoy fallando a la ley. El tercer filtro es tal vez lo que pensamos acerca de Dios. Bueno, hay pecados más gruesos, hay pecados más trascendentes que la murmuración, hablemos de eso. No, la murmuración es igual de condenado en la misma lista en donde aparecen los fornicarios, en donde aparecen los asesinos, los adúlteros, es la misma lista. Entonces no querramos pretender pasarnos ese filtro al pasar desapercibido que Dios es un Dios justo y Dios sano que ha establecido la ley y que por consiguiente no puedo ir encima de la ley y no puedo quitarle méritos a ese juez. Y el cuarto filtro es lo que pensamos de nosotros mismos. Santiago al final dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y aquí el concepto de fondo de juzgar no es acercarme a alguien con el fin de redarguir una relación o algo. Aquí es de señalar y condenar. Para eso existe Mateo 18, donde habla acerca del proceso disciplinario en la iglesia, ¿verdad? Que si algo hizo en contra mía, yo voy con él, me siento solo, si no hace caso, con 2 o 3 hermanos, si no lo llevo a la iglesia y si no, lo tengo como inmundo, no recuerdo la palabra que usa. Aquí Santiago está hablando cuando yo murmuro en contra de mi hermano, ¿verdad? Y lo juzgo condenándolo sin saber, sin amor, sin acercarme, sin ver cuál es la salida. Tenemos que pensar en cómo estamos valorándonos como hermanos, en lo que pensamos de la ley, en lo que pensamos de Dios y en lo que pienso de mí mismo. La Biblia habla que yo no tengo que tener más estima de la que necesito tener y considerar al que está a la par mío como superior. Termino regresando otra vez a Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si Pablo establece así, bien marcado, que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca, también nos da un mandamiento positivo y es, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y puedo encontrar muchas características acá. Nuestro hablar tiene que ser edificante, constructivo, tiene que alentar, tiene que impartir sabiduría, instrucción, tiene que consolar. Vea lo que dice Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina.
Efesios 4:29, solo que en una versión de las Américas dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la de la buena edificación, según la necesidad del momento. Nuestras palabras también tienen que ser oportunas. Proverbios 25:11, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo, para dar consuelo, para ser edificante. Y por último, otra vez Efesios dice: y dar gracia a los oyentes. Y a mí me encanta, por eso es que me gustaría terminar acá. Porque las condiciones que en este caso Santiago nos están poniendo y Pablo en Efesios es dirigir todo nuestro actuar en función de la gracia que nosotros mismos hemos recibido también. Con esta indicación de que nuestras palabras van a dar gracia a los oyentes, es regresar al centro del Evangelio y entender de que nosotros somos salvos por gracia y por lo tanto, si de gracia recibimos, damos de gracia. Y eso va a ser lo que nos va a mover a interactuar usted y yo como iglesia local. Último versículo. Filipenses 2:14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos rescató para que seamos parte de su cuerpo y que tengamos un montón de características que apunten a esa gracia recibida por medio de Cristo. Y ya no digamos entre nosotros como una iglesia local. Oramos. Nuestro Dios, entendemos, Padre, que delante de ti, el no alcanzar los estándares, Señor, demandados por ti en cuanto al pecado, Señor, no nos da el derecho de poder clasificar y decir qué es lo que vamos a atender y qué es lo que no. Hoy dentro del ministerio, unos a otros, nos hemos dado cuenta lo importante y lo delicado que es la condena que tú haces en tu palabra con respecto a murmurar y a utilizar palabras condenatorias, corrompidas, que salgan de nuestra boca. Señor, perdónanos porque en algún momento, por ignorancia, ingenuidad o tal vez consciente, Señor, hemos hecho algo que te desagrada en función de hablar mal de alguien. Queremos pedirte perdón, queremos entender, Señor, cuál es el pensamiento correcto que tenemos que tener como iglesia local, como parte de tu cuerpo, cuál es el pensamiento que tenemos que tener con respecto a tu ley, a tu demanda, cuál es el pensamiento que tenemos que tener con respecto a ti y cuál es el pensamiento correcto con respecto a mí. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien pueda seguir trabajando en nuestra vida y reflejando, Señor, esa gracia que solo viene de ti y recordando de esa forma que fuimos inmerecedores del sacrificio tuyo y que si recibimos de gracia vamos a dar de gracia. Te amamos, Señor, y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén.